Entonces empezamos nuestra clase de Química General 2, sección única del día 27 de abril. Vamos a continuar con lo que es la entropía y vamos a hacer algunos cálculos, ¿verdad? Para poder nosotros saber si las reacciones son espontáneas desde el punto de vista de la entropía, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, son dos parámetros que están como que en contra, ¿verdad, jóvenes? Y entonces vamos a ver después en la siguiente presentación que vino otra persona que unificó estas dos cosas, ¿verdad? Y así ya se puede tener una clara definición si una reacción es espontánea o no espontánea, porque toma en cuenta tanto lo que es la entropía como la entalpía. Entonces ahí ya tenemos el dato que realmente es el real, ¿va? Decir, bueno, esta reacción es espontánea o no es espontánea. Entonces, el examen estaba planificado para el lunes, ¿verdad? Pero el lunes me lo pusieron a horas fuera de mi horario, ¿verdad? Entonces, tenemos que esperar, ¿verdad? Y además también discutí eso de que nosotros tenemos programados los exámenes para 2 horas, ¿verdad? No para 1 hora y media. Ustedes saben que ahora las autoridades hacen lo que quieren, ¿verdad? Y realmente nunca en todos los años que tengo en la universidad han sido exámenes de hora y media, ¿va? Yo no sé qué están pensando, ¿ah? Porque se ahorran un día, ¿ah? Eso es lo que miro yo. Porque antes siempre ha sido de 4 días y ahora le pusieron de tres, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, ¿ah? Porque aquí cada vez las autoridades hacen lo que quieren, ¿verdad? Sin pensar en la academia, como ya se los he dicho. Entonces, vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. Y, por favor, Alison. Entra entropía y la espontaneidad es una reacción que expresada en la segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio. O sea que para la entropía lo que le interesa es que la energía se disperse más en lo que es el área del universo. Eso es lo que quiere la entropía. Y así es como crece, ¿verdad? Cuando disminuye o se hace o no se comparte esta energía, pues sería un proceso que no es espontáneo para la entropía. A ver, léame Eduardo Esteban, por favor. Debido a que el universo está constituido por el sistema y su entorno, el cambio de entropía del universo, delta S, en cualquier proceso es la suma de los cambios de entropía del sistema y de sus alrededores. Matemáticamente, la segunda ley de la termodinámica se puede expresar como sigue. Ahí pasan el link, por favor, chicos, para que firmen los que vinieron después. Bueno, entonces, para un proceso espontáneo, vamos a ver cómo queda la ecuación. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos delta S universo, va a ser igual al delta S sistema más el delta S alrededores. Y si es mayor que cero, o sea que aumenta un valor positivo, quiere decir de que el proceso es espontáneo según la entropía. Bueno, para un proceso en equilibrio, delta S universo va a ser igual a delta S sistema más delta S alrededores y va a ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, se dan cuenta, si yo despejo delta sistema, va a ser igual a menos delta alrededores. A ver, léame, por favor, Hugo Andrés. Para un proceso espontáneo, la segunda ley establece que delta S univ debe ser mayor que cero, pero no impone restricciones a los valores de delta S sist o delta S alred. Entonces, es posible que delta S sist o delta S alred sean negativos, siempre y cuando la suma de estas dos cantidades sea mayor que cero. Ok, entonces ahí no hay restricción del valor, ¿verdad? Lo importante es que la suma debe salir positiva. Ok, un valor positivo. Entonces quiere decir de que es espontáneo. A ver, léame, por favor, Juana. Para un proceso en equilibrio, delta S univ es cero.
En este caso, delta S sistema y delta S al red deben ser iguales en magnitud, pero de signo contrario. ¿Qué ocurre si para algún proceso se encuentra que delta S universo es negativo? Esto significa que el proceso es no espontáneo en la dirección descrita. El proceso es espontáneo en la dirección opuesta. Estoy dando clases, pero no sé qué me tiene información. Es lo que falta entonces. Ok. Excelente. Excelente. Entonces, sí, así es. Ok. Ok. Está bien. Muchas gracias, Michelle. Feliz tarde. Muchas gracias. Se ve muy mal. Bueno, entonces, fíjese pues, en equilibrio, las dos unidades o los dos deltas son iguales, pero con diferentes signos. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno da y el otro recibe. Más jóvenes, así es. O sea, miren, todo a nivel general está en equilibrio. Y las cosas no se pierden, no que cambian, ¿verdad? Entonces debemos de entender esos principios básicos de todo lo que maneja el universo, ¿verdad? O sea, los principios básicos funcionan en todo sentido, en todos los sentidos de nuestra vida, ¿verdad? Vida personal, estudios, vida profesional, se manejan siempre, los sistemas se manejan así, jóvenes. Por eso la termodinámica, pues es lo que nos rige a nivel general. Bueno, vamos a ver los cambios de entropía en el sistema. A ver, léame, Kenisha, por favor. Cambios de entropía en el sistema. Para calcular delta S universo necesitamos conocer tanto delta S sistema como delta S alrededor. Aquí analizaremos primero delta S sistema. Suponga que el sistema está representado a partir de la siguiente reacción. Entonces tenemos nosotros que tenemos esta ecuación general que hemos utilizado alrededor del curso, ¿verdad? A minúscula A más B minúscula B, que serían los reactivos, que nos va a dar producto C minúscula C más D minúscula D, que ya sabemos que las minúsculas son lo que es el balance estequiométrico. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Laura. Como en el caso de la entalpía de una reacción, la entropía estándar de una reacción delta S grados reacción está dada por la diferencia en entropías estándar entre productos y reactivos. El cero no es el grado centígrado, no, que es estándar, mi estimada Laura. ¿Ok? Entonces, estamos en este caso, se dan cuenta que para poder hacer los cálculos, para ver los valores, tenemos que trabajar siempre con entalpías estándar, así como, pero en entropías estándar, así como trabajamos las entalpías. Si no las tenemos en forma estándar, no las podemos comparar, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, vamos a ver que el delta S estándar de reacción va a ser igual a C S estándar de C más D S estándar de D, que sería la suma de los productos menos la suma de los reactivos A delta S estándar de A más B delta S estándar de B. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Leslie Michelle. O en general utilizando la sumatoria para representar la sumatoria I, M y N para los coeficientes estequiométricos de la reacción. Ok, entonces se dan cuenta de que podemos poner más general y la ecuación nos queda así como nos quedó delta H, aquí nos queda también delta S. El delta S estándar de reacción va a ser la sumatoria de N, S estándar de productos, menos la sumatoria M, entropía estándar de reactivos, y así es como sería la expresión general para cualquier reacción. Entonces, como venimos repitiendo de principio, lo primero que tienen que hacer con cualquier cálculo químico es balancear la ecuación.
¿verdad? Porque casi todos los que son los procesos que hemos visto, necesita que la ecuación esté balanceada para saber cuál es la relación molar entre productos y reactivos, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Mateo. Ahorita. Se han medido los valores de la entropía estándar de los numerosos compuestos en J, Jules Kelvin Mol, ¿ok? Joules Kelvin por mol, para calcular delta S estándar reacción, que es delta S SIST. Se buscan los valores en el apéndice 3. Chan 10 elevado a la m a por ed. 10 elevado a la m es décima, eso significa eso, mi estimado, décima adición. Bueno, entonces, Gracias. para poder nosotros calcular necesitamos una tabla, ¿verdad? Aquí les puse la de Chan, pero hay libros específicos que dan todos esos valores, ¿verdad? Eso los encuentran, digamos, en los manuales estándar de lo que son los datos de las reacciones, ¿no? Aquí tenemos la primera reacción que es carbonato sólido que me va a dar óxido de calcio más CO2. Tenemos la segunda que tenemos nitrógeno más 3 moles de hidrógeno que nos va a dar 2 moles de amoníaco. Tenemos la tercera que es hidrógeno gaseoso más 2 moles de cloro gaseoso y 1 mol de HCl. Bueno, entonces miren, pues nosotros podemos tener un cálculo aproximado sin saber el valor exacto, dependiendo de qué sean los productos. Podemos hablar de moles o podemos hablar de estados de la materia. Ya sabemos nosotros que el estado de la materia que tiene menos entropía es el sólido, de ahí sigue el líquido y por último el gas. Entonces, cuando en los productos se producen gases, quiere decir que la entropía tiene que subir, ¿va, jóvenes? Igual también, si nosotros tenemos más moles en los productos que en los reactivos, también podemos deducir que se está aumentando la entropía. Y caso contrario sería que pasen de ustedes de gases a sólidos, entonces ahí se estaría disminuyendo la entropía. Entonces esa es una forma así como quien dice resumida de poder analizar una reacción sin necesidad de tener los datos, ¿verdad? Que lo vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces aquí tenemos la reacción, ¿está balanceada o no está balanceada? A ver, Alison, ¿qué dice usted? Sí, sí está balanceada. Bueno, entonces ya podemos trabajar para poder calcular nuestra ecuación. Entonces, la ecuación sería delta S estándar de reacción sería azufre, pero estándar, entropía estándar de óxido de carbonato más el entropía estándar del CO2. ¿Se dan cuenta? Como solo tiene uno, pues tiene uno acá. Bueno, luego sería menos la entropía estándar del carbonato de calcio, que también aquí está malo el paréntesis, está al revés. También es 1 porque también la relación es 1. Entonces ahora buscamos los datos y resulta que es 39.8, ¿verdad? De lo que es el calcio, 213.6, que es lo que es el CO2, eso lo tenemos que sumar. Acuérdense que tienen que ver que las dimensionales sean las mismas, jóvenes, porque si no, tendría que transformar con un factor de conversión. Eso es lo que siempre tienen que revisar cuando hagan cualquier cálculo, porque eso no es solo para cálculos químicos, sino que para cálculos de cualquier cosa. Bueno, luego de eso tenemos la entropía estándar del carbonato de 92.9 joules Kelvin mol. Entonces, ahora hacemos el cálculo y nos sale 160.5 joules Kelvin mol. Hagan el cálculo para ver si le sale. Acuérdense que es importante calcular el signo, ¿va, jóvenes? En este caso quiere decir de que el primer factor me salió más grande que el segundo, que es obvio ahí, y entonces el signo es positivo. Entonces la reacción es exotérmica, perdón, la reacción no es exotérmica, la reacción aumenta la entropía o disminuye la entropía, Eduardo Esteban, ¿qué dice usted? La aumenta. Ok, y al aumentar la entropía, a ver, Hugo, ¿cómo es el proceso? ¿Es espontáneo o no espontáneo? ¿Qué dice usted?
¿Es espontáneo? Es espontáneo. Se dan cuenta que estos valores son contrarios a la entalpía. Entonces, tenemos que cambiar el switch a la hora que estemos analizando entropía. Entonces, esta reacción es espontánea. Fíjense pues, aquí tienen un mol de sólido, pero tienen un gas. Entonces, es importante entender que como en los productos tengo gas, pues va a aumentar lo que es la entropía, porque el gas tiene muchísima más microestados que el sólido. Bueno, entonces, sigamos. A ver, léame, Hugo Andrés. Así, cuando un mol de CaCO3 se, des- se descompone para formar un mol de CaO y un mol de CO2 gaseoso, hay un incremento de entropía igual a 1 a 160.5 kilojoules por mol. Ok, no es joules partido Kelvin mol. Ok, entonces quiere decir de que esta reacción es espontánea según la entropía, que es lo que estamos analizando. Se dan cuenta que aquí en los productos todos son gaseosos, o sea que no hay cambio de fase. Entonces, aquí en los productos tengo 3 moles y en los reactivos tengo 2. Entonces, a ver qué pasa con esto. Entonces, miremos, la delta S estándar de reacción va a ser igual. ¿Está balanceada? Pues sí está balanceada. 1 mol, 3 mol y 2 moles. Entonces, ahora me queda que 2 por la entropía estándar del amoníaco menos lo que es la suma de los reactivos, 1 mol de entalpía estándar de nitrógeno más 3 por la entalpía estándar del hidrógeno. Bueno, entonces buscamos los datos en la tabla y entonces nos queda 2 por 193 y nos queda 192 más 3 por 131 y a ver si les queda menos 199 joules partido Kelvin mol. A ver si les queda eso. Entonces, miren, este cálculo es bien fácil, jóvenes, pero también se pueden confundir si no saben utilizar bien su calculadora, jóvenes. Entonces, por eso siempre les recomiendo que hagamos los cálculos, jóvenes. Así ya nos volvemos expertos en, en manejar nuestra calculadora, porque en la calculadora no es la que se equivoca. Ustedes son los que se equivocan cuando no siguen las leyes de lo que es el manejo de datos, ¿verdad? Las multiplicaciones, las divisiones que además también tienen que ver cuando es suma o resta, tiene que tener la misma dimensión, bajo, si no, no la pueden sumar. Entonces, son cosas importantísimas que tienen que tener los conceptos. ¿Les sale eso, jóvenes, o no? A ver, pues chicos, pues llegan el examen, a ver cómo les va a ir. A ver, ¿le salió eso? A ver, Juana, ¿qué hizo usted? ¿Esta reacción aumentó la entropía o disminuyó? A ver, ¿Aumentó? ¿que Nisha está de acuerdo con que aumentó la entropía? Sí, licenciado. Bueno, a ver, Laura, ¿está de acuerdo con sus dos compañeras? Sí, Bueno, entonces no, como no, que es no no, porque no, tiene es signo negativo. negativo. Entonces, si tiene signo negativo, ¿qué pasa? Disminuyó la entropía. A ver, Luis Alejandro, ¿qué pasa con el signo negativo? ¿Es espontáneo o es no espontánea la reacción para la entropía? Es no espontáneo, pero Es no negativo. espontánea. Entonces se dan cuenta que lo acabamos de explicar y no se fija. ¿Ok? Bueno, entonces esta reacción es no espontánea. Se dan cuenta de que aquí hablamos de los moles. En el caso inicial de los reactivos tenemos 4 moles y en el final tenemos 2 moles. Y todos son gaseosos, entonces podemos comparar. Bueno, entonces, a ver, léame, Mateo, por favor. Este resultado indica que un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco gaseoso. Hay una disminución de entropía igual a menos 199 Jules, Kelvin. joules
joules Kelvin por mol. Ok, entonces se dan cuenta que esos son los conceptos sencillos, pero tienen que saberlos. Bueno, entonces ahora analicemos esta reacción. Se dan cuenta que aquí tiene 2 moles, todos son gaseosos, no hay cambio de lo que es estado, y de ahí tienen 2 moles en lo que son los reactivos y 2 moles en los productos. Aquí no sabemos o no podemos predecir cómo sale. Entonces tenemos, se dan cuenta que está balanceada un mol de hidrógeno, un mol de cloro y 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces tenemos 2 por la entalpía estándar del ácido clorhídrico menos 2 menos 1 por la entalpía estándar de hidrógeno más entalpía estándar del cloro. Y entonces los datos son 2 por 187 joules Kelvin menos 131 más 233 y sale 20 joules partido Kelvin mol. Entonces, a ver, Alison, ¿cómo es esta reacción? ¿Es espontánea o es no espontánea? Es espontáneo porque es positivo. Ok, y ¿aumenta la entropía o disminuye la entropía, Eduardo? La aumenta. Ok, pero se dan cuenta que el valor es pequeño, por lo que les decía, aquí cuando están así iguales en estados, iguales en moles, el valor ya sea que salga negativo o ya salga positivo, va a salir pequeño. Bueno, entonces, por favor, léame, Hugo Andrés. ¿Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes? Que voy a cerrar. Sí, Dele, dele. así. La formación de 2 moles de CHL gaseoso a partir de 1 mol de H2 gaseoso y 1 mol de Cl2 gaseoso ocasiona un pequeño incremento de entropía, igual a 20 joules por Kelvin por mol. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que, pues cuando están tan parejos en lo que son moles y lo que es estado físico, pues los valores van a salir pequeños. A ver, léame por favor, Juana, por favor. Comentario. Todos los valores de delta S estándar reacción se aplican al sistema. Ok, estamos hablando siempre del sistema, y no estamos hablando de los alrededores. Bueno, a ver, léame, Kenisha, por favor. Los resultados del ejemplo anterior son congruentes con los resultados observados en muchas otras reacciones. Todo esto lleva a establecer las siguientes reglas generales. Entonces, se dan cuenta, miremos en el ejercicio que les queda. Se dan cuenta que aquí pasan, todos los estados están gaseosos. En este caso, tienen 3 moles en los reactivos y tienen 2 moles en los productos. Esto lo más seguro es de que salga reducción. Acá tienen gases y acá tienen 3 moles de oxígeno y 2 moles de ozono. También es más seguro que les vaya a salir negativo. En el último se dan cuenta que tienen sólidos y se produce sólido, pero también se produce gas. Entonces aquí lo más seguro es de que la entropía les salga positiva, o sea que es espontánea, solo al ver los estados y los moles de las sustancias. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que ver, lo que les estoy explicando ahorita, para poder aproximadamente calcular lo que es cómo va a estar el sistema en entropía. A ver, léame, Laura, por favor. Si una reacción produce más moléculas de gas que las que consume, ejemplo A, delta S es positivo. O sea que va a ser espontáneo, ¿va, jóvenes? A ver, léame, Luis Alejandro. Si el número total de moléculas de gas disminuye, ejemplo B, se olvidó esto. Delta Grados es negativo. Delta S es es negativo. estándar, por eso tiene ese grado arriba. Es negativo. Bueno, entonces, a ver, léame, Mateo.
Si no hay cambio neto en el número total de moléculas de gas, ejemplo, C, entonces delta S estándar puede ser positivo o negativo, pero su valor numérico será relativamente pequeño. Ok, estamos. Bueno, entonces eso es lo que tienen que observar ustedes, la cantidad de moles en productos, cantidad de moles en reactivos, si cambia el estado de la materia a gas o a líquido y viene de sólido, pues ya hay un aumento en la entropía. Bueno, a ver, léame por favor, Alison. Estas conclusiones tienen sentido ya que los gases siempre tienen mayor entropía de los líquidos y que los sólidos. Para reacciones que solo implican líquidos y sólidos, la predicción del signo de delta S estándar es más difícil, pero en muchos casos un aumento en el número total de moléculas o de iones del sistema va acompañado de un incremento de entropía. Ok, entonces esos son los parámetros que ustedes tienen que evaluar para poder saber más o menos cómo va a estar o hacia dónde se va a desplazar lo que es el valor, aunque no lo sepan exactamente. Bueno, entonces vamos a ver, léame Kenisha, por favor, vamos a ver un ejemplo, a ver cómo nos va. Ejemplo, prediga si el cambio de entropía del sistema es positivo o negativo para cada una de las siguientes reacciones. Bueno, entonces A dice 2 moles de hidrógeno gaseoso más 1 mol de oxígeno gaseoso que nos van a dar 2 moles de agua líquida. Bueno, a ver, Kenisha, ¿qué dice usted? Analizando la reacción que hizo usted, va a aumentar la entropía o la va a disminuir? ¿Qué dice usted? O no se puede saber. Esas serían las tres opciones. A ver qué dice Kenish. Solo tengo una duda. Si no está balanceada, Pero ¿se no está puede saber? balanceada. No está balanceada. Por eso, si no está balanceada, ¿se Bueno, puede pero saber ¿está si es balanceada o no positivo? está balanceada según usted? No, no está balanceada. Bueno, y a ver qué me dice si está balanceada o no, jóvenes. A ver, un otro que tenga una idea. ¿Está balanceada o no? No. No. Va, pues mire, 2 y 2, 4, 4 hidrógenos. Bien, que está balanceado. Oxígenos 2 y aquí 2. ¿Va? ¿Se dan cuenta cómo lo que no saben de básico? ¿Va? Si está balanceada, Kenisha. Bueno, entonces después, ¿aumenta o disminuye o no puede terminar? Aumenta. A ver, ¿están de acuerdo, jóvenes? A ver, Laura, ¿está de acuerdo con Kenisha o no? Sí, sí estoy de acuerdo, ¿Y por pero qué? no sé si estaba balanceada. ¿Ah? Lo Bueno, de si estaba balanceada, disculpe. si está balanceada, pues. Bueno, entonces, a ver, Luis, ¿qué hizo usted? De lo Aum- personal, Nick, no sé si es la respuesta correcta, pero yo no sabría cómo saber si sí está o no, solo desde ahí, desde ese Bueno, punto. No les bueno, sé. entonces no ha entendido todavía el proceso que ya vimos. A ver, con otro, a ver, Juana. Y yo pienso que disminuye porque está pasando de gaseoso a líquido. Ahí está. Llegó Kenisha. Porque si hablamos de moles, pues diría que sí, pero como no está en el mismo estado, acuérdense que el estado líquido tiene menos entropía que el estado gaseoso. Entonces, esta debería de salir negativo. Bueno, ¿quedó claro eso, Luis Alejandro, no? Sí, licenciado, ahora ya Bueno, entendí esa parte entonces, de... entonces tienen que entender todo lo que está acá. Bueno, a ver, Mateo, ¿qué dice usted con la segunda? ¿Aumenta o disminuye o no puede determinar? Aumenta. ¿Por qué? A ver, jóvenes, ¿aumenta o disminuye? ¿Están de acuerdo con Mateo? ¿Pero por qué? Eso es lo que me interesa. No, disminuye. Disculpe. Disminuye, licenciado, porque es de sólido a gaseoso. Bueno, ¿y de sólido a gaseoso aumenta o disminuye la entropía, jóvenes? ¿Aumenta? Aumenta. Aumenta, no disminuye. Tienen un mol de sólido y tienen ustedes 2 moles de gaseoso. En este caso, obviamente va a ser positivo. Ustedes están formando gases a partir de sólidos. Bueno,
Entonces, eso es lo que tienen que entender, pues no solo adivinar. A ver, Alison, ¿qué dice usted con la tercera? ¿Aumenta, disminuye o no puede saber? Aumenta igual. A ver, ¿están de acuerdo, jóvenes, con eso o no? No, Link, esa creo que no se podría saber porque es de gaseoso a gaseoso. ¿Y qué otra cosa? Sí, está perfecto. ¿Y ahora qué otra cosa tienen de que no puede determinarse? Falta otra cosita, otro detalle. A ver, jóvenes. Porque son todos moles. 2 moles de reactivos y 2 moles de productos. O sea que los moles son iguales. O sea que ni se aumenta la cantidad de moles y el estado es igual. O sea, puede ser positivo o puede ser negativo, pero va a ser un valor bajo. Eso es lo que tienen que entender solo al ver las reacciones, sin necesitar ningún cálculo. Bueno, a ver, miremos la solución. A ver, léame, Eduardo. Las 3 moléculas de reactivo se combinan para formar 2 moléculas de producto. Aunque el H2O sea una molécula más compleja que H2 y O2, el hecho de que se presenta una disminución neta de una molécula y que los gases se convierten en líquido asegura que el número de microestados disminuirá y por ende delta S es negativo. O sea que es no espontánea, jóvenes. Eso es lo que van a tener que analizar en el examen. A ver, léame, Juana, por favor. Un sólido se convierte en dos productos gaseosos, por tanto, delta S estándar es positivo. Porque el estado gaseoso tiene más microestados que el estado sólido, jóvenes. Bueno, y miremos la última. A ver, léame, Kenisha. El mismo número de moléculas está implicado tanto en los reactivos como en el producto. Además, todas las moléculas son diatómicas y en consecuencia de complejidad similar. Como resultado, no podemos predecir el signo de delta S estándar, pero sabemos que el cambio debe ser muy pequeño en magnitud. O sea, tanto en negativo como en positivo, jóvenes. Bueno, entonces eso es lo que van a tener que predecir en el examen. Bueno, vamos a ver los cambios de entropía en los alrededores. Se dan cuenta que ahorita hablamos del sistema. Ahora vamos a ver de los alrededores. Bueno, a ver, léame por favor, Laura. Ya le pongo. A continuación veremos cómo se calcula delta S en los alrededores cuando se lleva a cabo un proceso exotérmico en el sistema. El calor transferido a los alrededores aumenta el movimiento de las moléculas de los alrededores. Como consecuencia hay un incremento en la cantidad de microestados y aumenta la entropía de los alrededores. En el caso contrario, un proceso endotérmico sobre el sistema absorbe calor de los alrededores y por tanto reduce la entropía de estos, porque disminuyen los movimientos moleculares. Para los procesos a presión constante, el cambio de calor es igual al cambio de entropía del sistema. Delta H del sistema, por ejemplo, por ello, el cambio de entropía de los alrededores, delta S alrededor, es proporcional a delta H sistema. Ok, entonces se dan cuenta, desde el punto de vista de entropía, cuando un sistema es exotérmico, quiere decir que calienta los alrededores. Al calentar los alrededores, quiere decir de que aumenta el movimiento de las moléculas en los alrededores, por lo cual va a aumentar lo que es la entropía. Pero ¿qué pasa cuando el proceso es endotérmico? El proceso endotérmico absorbe energía de los alrededores, por lo cual está enfriando los alrededores y al enfriarlo disminuye el movimiento, o sea, disminuye la energía, por lo cual va a ser no espontáneo. Entonces, concluyendo con lo anterior, delta S alrededor es directamente proporcional a delta H del sistema. Entonces, esto es una ecuación que nos va a servir para poder calcular lo que es la entropía a partir de la entalpía. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo gráfico, ¿va, jóvenes? Acá tenemos un sistema exotérmico o endotérmico. A ver, Luis Alejandro, el primero que es exotérmico o endotérmico. ¿Qué entiende usted con ese dibujo? Exotérmico porque está liberando energía. ¿Y cómo sabe usted que está liberando energía con ese dibujo? Porque está, pues la flechita dice que está liberando calor. Bueno, ahí no dice que está liberando calor. Lo que está diciendo la flechita es que va hacia los alrededores. ¿Estamos? Bueno, correcto, esa sería exotérmica. Y Mateo, ¿qué dice usted del segundo dibujo?
¿Está dando el sistema o está recibiendo energía? Recibiendo, dije. Ok, o sea que la reacción es endotérmica. Miren, es muy importante que ustedes puedan interpretar dibujos o gráficas o tablas, porque así siempre les van a presentar a ustedes los resultados, porque es más fácil, supuestamente. Bueno, entonces, a ver, léame, por favor, Alison. Un proceso isotérmico transfiere calor del sistema a los alrededores y produce un incremento en la entropía de los alrededores. Ok, o sea que un exotérmico va a aumentar la entropía de los alrededores porque calienta los alrededores. Bueno, a ver, léame, por favor, Eduardo Esteban. Un proceso endotérmico absorbe calor de los alrededores y por tanto disminuye la entropía de los alrededores. Ok, se dan cuenta, o sea que está haciendo que los alrededores se vuelvan más fríos y al volverse más fríos hay menos energía. Ok, bueno, entonces son cuestiones importantísimas que ustedes tienen que entender. Eso no es de aprenderse de memoria, porque si no, rápido pueden ustedes confundirse de una cosa a otra. Entonces ahorita voy a cerrar el... y bueno. Entonces, a ver, léame por favor, Kenisha. A partir de la relación inversa entre delta S alrededor y la temperatura T en kelvins, es decir, cuanto mayor sea la temperatura, menor será delta S alrededor y viceversa. Volvemos a escribir la relación anterior como. Entonces podemos escribir la reacción como estamos acá. Delta S alrededores va a ser igual a menos delta H sistema partido T. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí vamos a ir viendo cómo calculamos el entropía. ¿Se dan cuenta que aquí ya relacionamos entropía con entalpía? ¿Verdad? Y así es como la vamos a calcular de una manera indirecta, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que es muy difícil de calcular lo que son los microestados. Entre más complejo es el sistema, más difícil es de calcular, ¿verdad? Entonces por eso hacemos un valor aproximado del delta H. O sea, usamos el delta H para calcular. A ver, léame Laura, por favor. Ahora aplicamos el procedimiento para el cálculo de delta sistema y delta alrededor, ese alrededor, a la síntesis del amoníaco y se observa si la reacción es espontánea a 25 grados centígrados. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo. Yo tengo acá nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno gaseoso que me va a dar 2 moles de NH3 gaseoso. ¿Está balanceada la ecuación o no, Luis Alejandro? Philip, está balanceado. Bueno, entonces el delta H es estándar de reacción es menos 992.6. A ver, Mateo, ¿es espontánea o no espontánea esa reacción? Bueno, a ver, Alison, ¿es espontánea o no es espontánea esa reacción? Sí, es espontánea. Ok, estamos hablando de delta H y el delta H se sale negativo, que no es delta entropía. Bueno, entonces es espontánea. A ver, léame Eduardo Esteban. A partir del ejemplo anterior tenemos que delta S sistema es igual a menos 199 joules partido Kelvin por mol y al sustituir delta H sistema menos 92.6 Kelvin Joule partido mol en la ecuación obtener. Ok, entonces así podemos nosotros obtener el delta H del sistema en la ecuación. Bueno, sigamos trabajando. Entonces, fíjense pues, acá yo quiero averiguar la entropía de alrededores. Entonces sería menos 92.6 por 1000. Acuérdense, aquí tiene que ser kilojoules, ¿verdad? Vamos a ver.
Perdón, tiene que ser, vamos a ver, 92 kilojoules tiene que ser joules, ¿va? Entonces, 92.6 por 1000 me quedan joules, partido 298 Kelvin, que es a 25 grados. Entonces, el valor me queda 311 joules Kelvin mol. Hagan el cálculo, por favor. Pues chicos, ¿le sale o no le sale? No está fácil de hacer el cálculo, joven. ¿Sí o no? Bueno, a ver, Juana, ¿es espontánea esta reacción o no es espontánea? ¿Qué dice usted? ¿Es no espontáneo? A ver, ¿qué nicho está de acuerdo que es no espontánea? Es espontánea. Ok, aquí no estamos hablando, Juana, de entalpía, estamos hablando de entropía. Y la entropía es espontánea cuando es positiva. Eso es lo que yo quiero que no se confundan en el examen, pues, jóvenes. Bueno, entonces, miremos el cambio de entropía del universo. Tenemos delta S universo menos más. Va a ser igual a delta S sistema más delta S alrededor. Entonces, miren acá, tenemos, miren, menos 199 joules partido Kelvin mol más 131. Entonces, ¿cuánto nos sale? Se dan cuenta que es más grande lo que es la entropía y nos sale positivo. Entonces, fíjense pues, aquí la entropía es positiva y la entalpía es también, nos dice que es no espontánea. Entonces, el sistema tiene que ser espontáneo, jóvenes. No hay de otra. Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente. A ver, léame, Laura, por favor. Debido a que delta S universal es positiva, predecimos que la reacción es espontánea a 25 Celsius. Es importante recordar que el hecho de que una reacción sea espontánea no significa que ocurrirá a una rapidez observable. La síntesis del amoníaco es, de hecho, muy lenta a temperatura ambiente. La termodinámica indica si una reacción ocurrirá de manera espontánea en ciertas condiciones, pero no indica qué tan rápido se llevará a cabo. Se dan cuenta que también ahí entra en lo que vimos anteriormente la cinética, jóvenes. Son cosas diferentes. Bueno, vamos a ver la tercera ley de la termodinámica, la entropía absoluta. Entonces aquí, esta tercera ley es, digamos, como parte de la misma entropía, ¿verdad? Entonces, por eso la tercera ley está relacionada con la entropía. A ver, léame, por favor, Luis Alejandro. Por último, conviene hacer una breve mención de la tercera ley de la termodinámica, que está relacionada con la determinación de los valores de la entropía. Hasta ahora hemos relacionado la entropía con los microestados. Cuanto mayor sea el número de microestados en un sistema, mayor será la entropía del mismo. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es importante. A ver, Mateo. Considere una sustancia cristalina perfecta en el caso absoluto de 0 y K en estas condiciones. Los movimientos moleculares son mínimos y el número de microestados W es 1. Solo hay una forma de distribuir los átomos o moléculas para formar un cristal perfecto. Con base en la ecuación escribimos. Entonces se dan cuenta que si nuestra sustancia cristalina pura está al cero absoluto, entonces miren, nos queda que S es igual a K por logaritmo de microestados. Entonces, en este caso, la entropía nos va a quedar igual a cero. Entonces, por eso es que decimos entropía absoluta. O sea, en el cero absoluto no hay entropía, ¿ya? Porque solo hay un estado de lo que es microestados. Bueno, entonces vamos a ver, léame por favor, Alison.
De acuerdo con la tercera ley de la termodinámica, la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero a la temperatura del cero absoluto. A medida que la temperatura aumenta, la libertad del movimiento se incrementa y con él el número Bueno, es mayor que cero. ok, entonces, a ver, léame, por favor, Eduardo. Observe también que si el cristal es impuro tiene defectos, su entropía es mayor que cero, incluso a 0K, debido a que no está perfectamente ordenado, y el número de microestados tendría que ser mayor que 1. Ok, entonces cuando tienes una sustancia que no es pura, no les puede dar a 0 Kelvin, no les puede dar cero en la entropía, porque tiene un contaminante. A ver, léame, Juana, por favor. El punto importante acerca de la tercera ley de la termodinámica es que permite determinar la entropía absoluta de las sustancias. Ok, entonces con esto ustedes pueden determinar la entropía absoluta midiéndolo al cero absoluto, ¿verdad? Porque eso pues no es tan reciente que se pueda llegar a esa temperatura. A ver, léame, Kenisha, por favor. A partir del conocimiento de que la entropía de una sustancia cristalina pura es cero en el cero absoluto, es posible medir el incremento de entropía de una sustancia cuando se calienta de 0 Kelvin hasta, por ejemplo, 298 Kelvin. El cambio de entropía delta S está dado por... Entonces, el cambio está, delta S va a ser S final y menos S inicial. Entonces ya voy a tener yo un delta S como habíamos visto en delta H, o sea, se va a calcular directamente. A ver, léame, Laura, por favor. Debido a que ese I es cero, entonces la entropía de la sustancia es a 298 Kelvin. Está dada por delta S o S final, que se denomina entropía absoluta porque este es el valor verdadero y no un valor derivado utilizando alguna referencia arbitraria como en el caso de la entropía estándar de formación. Entonces se dan cuenta que con los cálculos anteriores, solo tomando en cuenta lo que es la entropía y se calcula a través de la entalpía, pues es un cálculo indirecto. En cambio, con este ya tenemos el cálculo directo. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Los procesos espontáneos, la entropía, microestados de la entropía, cambios de entropía estándar, segunda ley de la termodinámica, cambios de entropía del sistema, cambios de entropía alrededores y la tercera ley de la termodinámica. Bueno, entonces con eso terminamos lo que es la unidad 5 parte 3. Ya solo nos queda una unidad, que a ver cuándo la terminamos. Yo calculo que si mucho el miércoles, ya el jueves no va a haber clase, entonces solo vienen a firmar y se van. Entonces que tengan una feliz tarde, un abrazo a todos y gracias por haber venido. Feliz tarde, licenciado. Feliz Buenas tarde. tardes, chicos, nos Feliz tarde, licenciado. vemos, se cuidan. Feliz tarde, Lick. Buenas tardes, que les vaya bien, con cuidado siempre, jóvenes.